Así es como comienzan todos los años las fallas, pues el último domingo de febrero se celebra la crida desde las Torres de Serranos, donde el alcalde o alcaldesa entrega a la fallera mayor las llaves de Valencia, quien acto seguido invita a todos los valencianos, sean falleros o no, a celebrar las fiestas, así como abre las puertas de Valencia a todos los forasteros para que vengan y disfruten con nosotros de las mejores fiestas del mundo. Todos los días de fiesta, los falleros tienen por costumbre despertar al vecindario a primera hora de la mañana, tirando al suelo petardos conocidos como tro de vac, para así invitar a los vecinos a salir de casa y participar en la fiesta. Desde días antes del inicio de las fiestas, son muchas las comisiones falleras que engalanan sus calles y las iluminan con impresionantes juegos de luces, siendo de especial belleza las calles del barrio de Ruzafa de Valencia, que rivalizan entre sí para atraer la atención y admiración del público, así como del jurado que ha de otorgar los premios a las calles mejor iluminadas. Pero lo que da nombre a la fiesta de las fallas son precisamente las fallas, unos impresionantes monumentos que se plantan en las calles y plazas de Valencia, más de 370 fallas solo en Valencia ciudad, llegando a superar algunos monumentos los 30 metros de altura. Tradicionalmente se construyen de cartón piedra, aunque en los últimos años está siendo sustituido por poliestireno expandido, corcho blanco. En su interior se sostienen mediante armazones de madera y a su alrededor unos ninots, muñecos, componen escenas de contenido satírico y crítico sobre temas de actualidad o personajes famosos, con letreros en sus pies explicando en verso dichas escenas. Las fallas las construyen artistas falleros, entre los que se cuentan escultores, carpinteros y pintores, que llegan a trabajar durante varios meses en la elaboración de los monumentos de mayor tamaño. Las casi 400 fallas de toda Valencia se clasifican en secciones según su categoría. Un jurado se encarga de visitarlas una a una durante la mañana del día 16, el primer día de las fallas. Al anochecer, el jurado emite su fallo inapelable bajo la expectación de las comisiones falleras que esperan impacientemente saber qué falla será este año la ganadora del primer premio de todas las categorías. En las imágenes han visto ustedes la falla de Nou Campanar, segundo premio de la sección especial 2010, la falla Convento Jerusalén, ganadora del primer premio de todas las categorías, y la falla del Ayuntamiento que, como representante de la ciudad de Valencia, no concursa por ningún premio. Debido al gran tamaño de estos monumentos llamados fallas, su construcción se debe producir en piezas menores, que se irán ensamblando en la calle como un gran puzzle en 3 dimensiones, utilizando para ello grúas de gran tonelaje y un buen número de operarios. La planta es el nombre que recibe ese acto, que puede llegar a ocupar cerca de 2 semanas de trabajo a pie de calle en los monumentos mayores, siendo uno de los momentos más delicados por la dificultad que supone encajar piezas de varias toneladas de peso con la precisión requerida, y bajo las inclemencias del clima ventoso y lluvioso típico del mes de marzo. Todos los actos falleros están siempre rodeados de la pirotecnia en sus diversas modalidades, como protagonista principal de las fiestas falleras. En Valencia se ubican algunas de las pirotecnias más galardonadas en el mundo entero, con múltiples premios en los principales festivales de pirotecnia
y siempre solicitadas para los actos festivos de Olimpiadas y Campeonatos Mundiales de Fútbol. Cada comisión fallera acostumbra disparar por la noche su propio castillo de fuegos artificiales en su demarcación, para deleite y disfrute de los vecinos de su barrio. A su vez, todas las noches de fallas se dispara un castillo de fuegos artificiales desde el antiguo cauce del río Turia, con una duración superior a los 15 minutos y siempre finalizado con una apoteosis atronadora. Una hora antes, el público se agolpa expectante en las inmediaciones de la Alameda. Los más madrugadores llegan incluso varias horas antes para tomar posiciones en la primera fila y aguardan con sus cámaras de vídeo para inmortalizar uno de los mayores espectáculos pirotécnicos del mundo. Al finalizar el castillo, el experto público valenciano premiará al pirotécnico con una gran ovación de reconocimiento o con silbidos de desaprobación, si el espectáculo no ha sido de su agrado. De todos los castillos que se disparan junto a la Alameda, el más importante y espectacular es el castillo de la Nit del Foc, la Noche del Fuego, en la madrugada del día de San José, el día grande de las fallas, donde se ha llegado a reunir cerca de 1 millón de espectadores. Otra de las modalidades pirotécnicas preferidas por los valencianos es la mascletá, cuyo nombre proviene del masclet, un petardo de gran efecto explosivo. Cada falla celebra su propia mascletá, pero es la de la plaza del Ayuntamiento la que congrega mayor expectación. La mascletá consiste en una sinfonía musical a base de explosiones terrestres y aéreas que se producen de forma rítmica, creando música con la pólvora. Una música que no solo se oye por los oídos, sino que se debe sentir vibrar en el cuerpo y en las entrañas. Señor pirotécnico, ¿puedo comenzar la mascletá? Pero no todo es pirotecnia en las fiestas falleras. La música también es parte esencial de las fiestas de Valencia, como cuna de las bandas de música. Prácticamente no hay comisión fallera que no disponga en las fiestas de su banda de música propia o contratada al efecto. También tiene las fallas un rincón para la devoción mariana. Durante 2 días desfilan todas las comisiones falleras de la ciudad, cerca de 100.000 falleros y falleras, adultos, mayores, niños y hasta recién nacidos en brazos de sus padres. Todos desfilan desde cada calle, barrio y rincón de Valencia en dirección a la Plaza de la Virgen, portando cada fallera un ramo de flores en ofrenda a la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad de Valencia. Al entrar en la plaza, las bandas de música interpretan el Pasodoble Valencia del maestro Padilla y las falleras depositan sus ramos de flores a los pies de una grandiosa figura de la Virgen. Estas flores son recogidas y subidas por los mantenedores de la Virgen para componer un impresionante tapiz de flores de muy diversos colores con el que se recrea un manto para la Virgen con finísimos y preciosos dibujos. A su alrededor se depositan grandes cestas de flores que inundan y desbordan la superficie de la Plaza de la Virgen con el aroma y colores de las flores valencianas. Por algo llaman a Valencia la tierra de las flores, de la luz y del amor.
la ánima y la vida en un mes de gran pasión. Y ya en la noche del 19 de marzo, fiesta de San José, es cuando tiene lugar el acto final más espectacular de las fallas, pues el destino de los monumentos plantados días atrás en cada calle y plaza de Valencia no es otro que arder en la medianoche de San José durante el acto de la cremá. La cremá comienza con un castillo de fuegos artificiales, en ocasiones disparado desde dentro de la propia falla. Seguidamente, la fallera mayor enciende con su propia mano la mecha que prenderá fuego a la falla, bajo la atenta mirada de falleros y vecinos, quienes no la abandonarán hasta que el fuego la haya consumido por completo y caiga el remate principal de la falla, momento que será recibido entre los aplausos del vecindario y será celebrado bajo los sones del himno regional de Valencia, compuesto por el maestro serrano y con letra de Maximiliano Tous. Y así es como concluyen las fiestas falleras de este año, pues no se acaba aquí la fiesta, porque al amanecer del día 20 de marzo, posterior a la cremá, ya comienzan a prepararse las fallas del año próximo.